Hola, en este video vamos a aprender cómo determinar los componentes rectangulares en ese diagrama llamado rectángulo libre, de donde tenemos nuestro eje X, tenemos nuestro eje Y, y aquí tenemos un vector. Este vector puede representar una fuerza, puede representar velocidad, puede representar aceleración, cualquier magnitud escalar que nosotros querramos o que nosotros tengamos en algún ejercicio, lo podemos usar. ¿Ok? Bien. Entonces, yo aquí le voy a poner V de vector. Y como sabemos que este vector está aquí en alguna coordenada en el eje X y en el eje Y, entonces tendrá componentes rectangulares en el eje X, en esta parte en el eje X y en el eje Y. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí algunas líneas punteadas. Si yo prolongo hacia abajo, yo voy a decir que la distancia desde el origen hasta este punto va a ser el componente en el eje X, y como estoy haciendo referencia a este vector, yo lo voy a llamar V subíndice X. ¿Ok? Para el eje Y, voy a tener desde el origen hasta acá, voy a tener una velocidad o un vector, perdón, respecto al eje Y, o un componente en el eje Y respecto a este vector. ¿Ok? Bien. Si yo quiero encontrar entonces el componente respecto al eje X de este vector, pues yo tengo que usar las funciones trigonométricas. Debemos recordar que, por definición, la función seno de cualquier ángulo, se llama el seno de teta, dice que por definición es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de cualquier ángulo dice que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, entonces, ya con este entendido, si yo quiero encontrar B su índice X o la componente en el eje X, la función trigonométrica que me relaciona a este lado, si lo veo como un triángulo rectángulo, con este ángulo, que entonces yo le llamaría cateto adyacente al ángulo. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice la función coseno? Coseno del ángulo dice que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces yo lo puedo escribir de la siguiente forma. El coseno del ángulo teta, ese que está aquí, va a ser igual al cateto adyacente, que es B sub índice X, sobre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es este vector. ¿Ok? Bien. Como yo quiero encontrar B sub índice X, este es lo que yo quiero encontrar, entonces simple y sencillamente voy a despejar. Ese que estamos dividiendo lo voy a pasar multiplicando y me va a quedar el vector por el coseno del ángulo, y esto va a ser igual al vector respecto al eje X. De tal manera que el vector respecto al eje X o la componente en X va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo. ¿Ok? Y de esta forma yo he encontrado el componente en el eje X, el componente de este vector respecto al eje X. ¿Ok? Ahora, si yo quiero encontrar el componente respecto al eje Y de este vector, la función trigonométrica que me relaciona a este ángulo con el cateto opuesto, recordemos de que este B sub Y es este mismo,
por eso digo que es el cateto opuesto. Entonces voy a decir que el seno del ángulo, o sea, de ese ángulo, es igual al cateto opuesto, que es B sub y, sobre la hipotenusa, que es el vector. ¿Ok? De donde igual forma, únicamente voy a despejar, y me va a quedar. Está dividiendo, pasa multiplicando, y me queda como el vector, la magnitud del vector, por el seno del ángulo, que es igual al componente respecto al eje Y. ¿Ok? Entonces, ya escribiendo de manera directa, B sub Y es igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo. ¿Ok? Vamos a suponer que ese ángulo vale 30 grados y este vector tiene una magnitud de, ¿qué será? De 50 newtons, 50 metros por segundo, etcétera, la magnitud que sea. Entonces, únicamente lo que voy a hacer es sustituirlo. ¿A dónde la voy a sustituir? Directamente sobre las fórmulas que ya había determinado. La componente respecto al eje X, o la componente en X, o el componente en X sería igual a 50 por el coseno de 30 grados. Acá igual. El componente respecto al eje Y va a ser igual a 50 por el seno de 30 grados. Ok, entonces aquí basta con sacar la calculadora y poner 50 por el coseno de 30 grados, y eso me dice que es igual a 43.3. 43.3. Dependiendo lo que se esté manejando acá, si aquí es fuerzas, en este caso sería newton, si es velocidad sería metros por segundo, etcétera. Entonces vamos a dejarlo como 43 unidades, nada más. Para la función seno, vamos a poner 50 por seno de 30, y me da 25. 25 que las unidades que hayamos determinado acá respecto al vector. ¿Ok? Entonces, como regla general, yo les puedo decir que si yo quiero la componente en X, voy a usar la función coseno. Si yo quiero la componente en Y, voy a usar la función seno. Así de simple y así de sencillo.